serie Un cuerpo, muchos miembros. Vimos cada domingo cómo el Señor nos fue hablando en base a su diseño. Y hoy vamos a terminar, pero de una manera bien efectiva y práctica. Si hay algo que nos gusta como iglesia, no es quedarnos en la conversación que queda en el cielo y no aterriza en la tierra. Hoy queremos de alguna manera hablar cosas que tienen que ver con cuestiones prácticas, ¿sí? ¿Qué es esto de un cuerpo y muchos miembros? Ya vimos en la primera sesión de que no somos individuos aislados. El Señor no te alcanza para que vivas tu fe de forma aislada, sino que somos un cuerpo. En la segunda sesión nos dimos cuenta de que no solamente tenemos identidad, sino que somos necesarios. Que si alguno falta un domingo, algo nos falta. Porque todos conformamos el cuerpo de Cristo. En la tercera sesión nos dimos cuenta que no es importante solamente saber que tenemos vida, sino que tenemos que crecer. Ahora, o bien, todos somos necesarios ¿para qué? Para que la iglesia sea edificada. ¿Y cuál es nuestra meta? ¿Llenar un auditorio? ¿Que nuestro nombre sea conocido? Nuestra meta es la plenitud de Cristo. Cada miembro colabora en el cuerpo para que Cristo se exprese en nosotros. Por eso somos todos importantes. Y en la sesión del domingo pasado estuvimos viendo que es necesario no solamente tener la visión de a dónde tenemos que llegar, la plenitud de Cristo, sino entender que Dios nos dio talentos y dones para poder lograr ese objetivo. Que si escondemos eso y enterramos lo que Dios nos dio, Dios nos va a pedir cuenta, nos va a decir ¿qué hiciste con lo que te di? Y aprendimos que lo que Dios nos da no es simplemente esta edificación del cuerpo, no se limita a 4 paredes. Tiene que ver con el día a día, con tu familia, con el impacto que tenés en tu trabajo, en donde Dios te ponga. Ayer tuvimos un presbiterio de iglesia como pastores. Fuimos a una iglesia para reconocer y afirmar lo que Dios estaba haciendo. Y me tocó compartir algunos fundamentos de fe y de autoridad espiritual de la palabra para la congregación. Y hablábamos qué importante es vivir la vida compartiendo a Cristo, como el llamado, como el deber ser de la iglesia. Entonces nosotros tenemos que darlo a conocer a Él, no a nosotros, es parte. Pero Dios te dio dones y talentos para que eso ocurra, que cuando se multiplique eso, toda la gente reconozca, ese es el Señor. Ahí está Dios. Entonces, en la sesión de hoy, la pregunta es, ¿cómo hago esto en la práctica? ¿Cómo lo llevo en el día a día como iglesia, como cuerpo? ¿Cómo lo practicamos? Porque podemos entender el diseño y aún así no funcionar bien. Podemos conocer lo que significa la metáfora del cuerpo, entender lo que Pablo nos quiso explicar en 1 Corintios 12, pero vivir como un cuerpo desmembrado. Podemos emocionarnos por la venida de Cristo, que ruja el león, pero no colaborar con su plan porque no entendemos de qué se trata. Podemos tener talentos y dones y sin querer, por comodidad o por miedo, esconderlos y no hacerlos multiplicar. Por eso la idea de este domingo no es aprender algo nuevo, sino aterrizar lo que aprendimos y buscar dirección de Dios para los próximos días. Un cuerpo sano no solamente entiende quién es su identidad, somos un cuerpo. No solamente entiende un diseño, funcionamos cuando cada miembro ocupa su lugar. No solamente conoce su meta hasta la plenitud de Cristo, sino que un cuerpo sano vive de manera práctica cada día lo que dice la palabra, responde a la cabeza y la cabeza es Cristo. Así que la sesión de hoy, la última de esta serie, es cuando el cuerpo funciona sano. ¿Cómo es cuando el cuerpo funciona sano? Del diseño a la práctica. ¿Están conmigo? Del diseño a la práctica. Hoy voy a tratar de aterrizar esto para que en la semana, en los días que vengas, digas, de esto se trataba, un cuerpo, muchos miembros. Así que para poder ver en la sesión de hoy, quiero que podamos ir a un texto, Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47.
Para mí este texto es un texto central para nuestra casa, para nuestra iglesia, y es uno de los que más trabajamos en cultura de la casa. Hechos 2, 42 al 47, ¿qué dice? Y perseveraban, ¿quiénes? La iglesia primitiva. Pensá, luego de la venida del Espíritu Santo, ¿te recordás? Aposento alto, 120, el Espíritu Santo, lenguas como de fuego, proclamando las maravillas de Dios, y de repente hay uno que empieza a hablar. ¿Quién es? Pedro. En su primer discurso hace una reseña en un mensaje centrado en Cristo. Cita al profeta Joel: en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu. Y empieza a hablar y dice: a ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo levantó como Señor y Mesías. Y empieza a hablar, y la gente que se empezó a compungir, la convicción de pecado. ¿Y qué dice? ¿Qué haremos? Y Pedro dice: arrepiéntanse y bautícense. Y ahí empezó el movimiento más extraordinario de todos los tiempos, la iglesia apostólica. ¿Están conmigo? Y Hechos 2:42 dice cómo vivían de manera práctica. ¿Cómo lo hacían? Que este cuerpo no solamente tenía identidad, diseño, una meta clara, no solamente entendía que Dios le había dado sus bienes, sino que lo ponía en práctica. ¿Cómo hacía? Hechos 2. Perseveraban, dice ellos, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona. ¿Por qué? Porque muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos. De acá era que no era la cuestión aislada y en soledad. Todos estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Versículo 47, ¿qué hacían? Alababan a Dios. Y el pueblo veía, ahí está Cristo. Ahí se está expresando el Señor. El pueblo tenía teniendo a favor con todo el pueblo. ¿Y qué dice? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Este es el relato de Hechos de cómo inició y este inicio cómo fue. Así que cuando el cuerpo funciona sano, cuando el cuerpo funciona como Dios lo estableció. Así que el primer punto para aterrizar todo esto y llevarlo a la práctica es: un cuerpo funciona cuando permanece en Cristo. Un cuerpo funciona sano cuando permanece. La palabra persevera, permanece. La pregunta es: ¿por qué nos cuesta tanto permanecer? ¿Por qué nos cuesta tanto perseverar en un compromiso? Porque acá empieza que ellos, ¿cómo fue que empezaron a funcionar de manera orgánica y saludable? La cualidad es que permanecían, perseveraban. Hechos 2:42 dice: y ellos perseveraban. La Biblia no dice, se emocionaron en un culto de domingo, asistían a ciertas reuniones. Dice, perseveraban. La iglesia primitiva no fue lo que fue, no fue una iglesia fuerte porque tuvo una estructura, un sistema de hombres, sino fueron personas que fueron constantes en su compromiso y su amor por el Señor. La iglesia primitiva no tenía luces, pantallas, ni una liturgia tan profesional como la tenemos ahora nosotros, si se quiere, sino que tenía constancia. Ellos perseveraban, permanecían con hábitos saludables. Fíjate que la palabra perseverar implica una decisión que se sostiene en el tiempo, aún cuando la emoción pasó o aún cuando el costo de sostener esa decisión sea alta. Perseverar, constancia, es permanecer
con esa decisión de compromiso, aun cuando la emoción pase o aun cuando el costo de sostener esa decisión sea alto. Muchos comienzan con pasión. No sé si alguna vez te pasó que fuiste a un congreso o que fuiste al encuentro de hombres y mujeres y volviste encendido en amor y en llamas por el Señor. Muchos comienzan así, encendidos, pero pocos permanecen en fidelidad. Pocos perseveran, porque perseverar implica disciplina, sacrificio, hábitos saludables. Y el crecimiento espiritual, hermano, no es producto de algunos momentos espirituales, por eso ellos perseveraban, o de algunas decisiones que surgen emocionalmente. El crecimiento hasta la plenitud de Cristo es el resultado de hábitos que se sostienen en el tiempo, de perseverar. Un cuerpo que no persevera tiene miembros inconstantes. Nunca desarrolla una musculatura fuerte para poder responder a las demandas de su época. La iglesia que se ejercita en disciplinas espirituales desarrolla una musculatura tan fuerte, tan potente, que es imposible derribarla. No solamente porque camina en la autoridad de Cristo, sino porque está fortalecida en sus hábitos, en su compromiso, en su constancia. Conectando con la palabra de este año, hermano, la multiplicación no va a ocurrir por una emoción de un culto de domingo. Ocurre cuando permanezco cada día con disciplina, constancia, compromiso, un deseo inquebrantable de vivir en santidad. Hermano, si tu altar personal es inestable, tu vida espiritual será inestable. Si tu congregarte depende de tu ánimo, tu crecimiento espiritual dependerá de tus ganas. Si tu disciplina espiritual es débil, tu fruto será escaso. Por eso quiero aterrizar esto con algunos ejemplos prácticos para perseverar. Es necesario perseverar en intimidad. Es necesario tener un tiempo diario con Dios. Es necesario conocer a quién estás adorando, a quién le pertenece tu vida. Es necesario desarrollar una comunión íntima con el Espíritu Santo para no usar intermediarios que este sistema religioso coloca. Y no está mal que veas a tus líderes, a tus pastores como referentes. Pero la palabra es clara cuando nos dice: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y el Espíritu Santo nos revela quién es Él y nos guía cada día, nos conduce. Una disciplina clave es tiempo con Dios. Otra disciplina es permanecer en Cristo a través de su palabra, perseverar a través de su palabra. En la doctrina de los apóstoles ellos perseveraban. ¿Cómo estás conociendo más de Dios? Me encantan los miércoles cuando hacemos nuestras reuniones de los miércoles y algunos me dicen: David, ¿por qué el miércoles tiene el énfasis en el estudio bíblico? Porque queremos perseverar en la doctrina apostólica, queremos perseverar en la palabra de Dios. Necesitamos conocer quién es Él para que nuestra vida se encienda en amor por Él y nuestros ojos no se dejen deslumbrar por el brillo de este mundo. Hermano, cuando la gloria y la belleza de Jesús te ha conquistado, nada te seduce. Porque en todas tus ausencias de la vida, lo único que te llena es la presencia de Dios. Nunca lo olvides. Pero eso, ¿cuándo ocurre eso? Cuando persevero. Si no me congrego con fidelidad, me voy a desconectar del cuerpo. Me desconecto de la conversación que el Señor tiene con la familia a la cual pertenezco. Uy, David, vas a empezar con el tema de congregarnos. Pero ya aprendimos que congregarnos no es asistir. Es cuando un miembro está y el Señor lo puso, tiene que estar insertado, porque si no el cuerpo lo siente y ese miembro se desconecta. Congregarme con fidelidad es no desconectarme del cuerpo. No dejarás de ser hijo de Dios. Probablemente tu fe no cambie o te vuelvas un apóstata. Pero tu crecimiento será limitado, estará estancado. Tu
modo de desarrollar el fruto del Espíritu, porque eso ocurre cuando el miembro está conectado al cuerpo. Por eso para nosotros perseverar en estas disciplinas, en estos hábitos, son saludables. Cristo se multiplica cuando la iglesia deja de ser emocional y persevera y es constante con disciplinas cuando permanezco en Cristo. Hermano, ya lo aprendimos el año pasado. ¿Querés dar fruto? Permanecer en Cristo. Y fíjate lo que estamos hablando. Permanecer en Cristo es: Cristo es su palabra, Cristo es el cuerpo y Cristo es la relación con el Espíritu. ¿Querés dar fruto? Permanecer en Cristo. El mandato no es a dar fruto, es a permanecer. El fruto es la consecuencia. Pero ¿por qué nos cuesta perseverar y permanecer? Porque ocupan otras cosas, prioridades en nuestra vida. Oro para que en este domingo podamos sellar esta palabra con una decisión tan firme de perseverar y permanecer. No busco a Dios en su palabra porque necesito religiosamente cumplir con esta, porque le quiero conocer. No vengo un domingo para cumplir y evitar, no sé, perder el trabajo, agarrarme una enfermedad o que le pase algo a mi familia. No, vengo el domingo porque amo la familia de Dios, porque entiendo el diseño, porque me hace bien ser parte del cuerpo. Soy un miembro, Dios me puso, soy importante. Sos importante, hermano. No sos un número. Probablemente en tu empresa o donde trabajes seas un número más. Pero para el Señor, no. Su novia, los que conformamos la esposa de Cristo, es un asunto personal. Nunca será otra cosa. Por eso, el primer punto es cuando un cuerpo funciona bien, cuando permanece, persevera en Cristo. El segundo punto, ¿cómo fue la iglesia primitiva? Un cuerpo funciona cuando vive en comunión real. El texto dice, estaban unánimes y juntos, compartían todo y partían el pan en las casas. Ya te lo repetí como 3 veces, ahí salimos los argentinos, ¿no? Queremos compartir algo, bueno, comamos algo juntos. Se juntaban y cada vez que se juntaban compartían una mesa. Pero no esa mesa solamente en una costumbre cultural como nos puede pasar a nosotros, sino que compartir el pan tiene que ver con compartir a Cristo. Se juntaban y Cristo estaba en el medio. Partir el pan en las casas es que ellos mismos se abrían, se daban a conocer, y en ese dar y conocer, en ese repartir el pan, se estaba repartiendo más de Cristo. Y ese estar juntos no era simplemente físicamente, porque vos decís, bueno, hoy estamos juntos. Era unánimes, un mismo sentir. Estamos comprometidos emocional y espiritualmente como una familia. Eso es comunión. Iglesia, seguramente lo habrás escuchado o lo habrás leído en algún diario o periódico. La desconexión es una de las enfermedades más sutiles de la era moderna. Las redes sociales dejaron de ser espacios de conexión. Las redes sociales ya no son sociales. Las redes sociales actualmente están diseñadas para generar dependencia de la gente. Las redes sociales hoy están diseñadas para que te aísles y solo consumas pantalla. Este mundo camina en el aislamiento y en el individualismo, en la exacerbación del ego, del egoísmo y lo superficial. Pero hermanos, queremos ser un cuerpo que funciona bien y sano. Tenemos que compartir la vida. Nosotros vivimos en comunidad, nosotros practicamos la comunión real. Compartir la vida. La palabra koinonía implica que nos conozcamos, participar en la vida del otro. El individualismo es el mayor enemigo del cuerpo, porque intenta separar un miembro de lo que el Señor diseñó. Y esto incomoda. Por eso siempre decimos que la vida en comunidad nos saca de la comodidad. Porque es pensar en el otro cuando por ahí no tenés ganas. Pero ¿qué nos exhorta la palabra? Ayúdense, estimúlense al amor y a las buenas obras, porque así estarán congregados.
¿Qué nos enseña la palabra? Porque eso que tanto brindás para el otro, un día cosecharás y verás lo importante que es que alguien te dé una mano. Para nosotros es importante. Una persona puede asistir cada domingo y aún así vivirá su fe de forma aislada. Y el aislamiento seca los dones, limita el crecimiento, impide que el fruto se forme. Para la iglesia apostólica las reuniones no eran solamente un culto de domingo o encontrarnos cuando tenemos ganas. Era compartir la vida de verdad, una comunión de verdad. Y esto es importante, hermano, porque un cuerpo desconectado nunca podrá multiplicarse ni crecer. Un cuerpo desconectado no va a poder funcionar. En esta serie hablamos de identidad, de diseño, de administración. Pero nada de eso sirve si seguimos desconectados el uno del otro, si vivimos la fe de manera aislada. Por eso creemos, y esto es un pilar para nosotros, que la iglesia no responde a un culto dominical, sino que la iglesia es una familia espiritual que comparte la vida. Te lo voy a volver a repetir. La iglesia no responde a un culto dominical. La iglesia es una familia espiritual que comparte la vida. Por eso no nos define lo que hacemos 2 horitas un domingo. Lo que importa es si cada miembro permanece, persevera, colabora, es parte de la familia de la fe. Muchos me dicen: David, pero me gustaría hacer esto y hacer lo otro. No tengo problema, me encanta ver gente que está comprometida, que quiere servir, que quiere utilizar sus dones y talentos, pero no te olvides que lo importante del cuerpo no es lo que hagas, sino es que si estás insertado como un miembro en la familia espiritual. Porque para mí no es tan importante lo que puedas hacer, es importante que seas parte, sientas que esta es tu casa, que esta es tu familia. Porque la iglesia no es lo que no es lo que hacemos en un culto de domingo, es si nos sentimos parte de algo mucho más grande, el diseño de Dios. En Efesios 4 aprendimos que solamente creceremos hasta la plenitud de Cristo si estamos bien concertados y unidos. Tenemos que conectarnos, vivir en comunión. Algunos ejemplos concretos, escuchá. Salir del anonimato y tener presente hermanos en la fe quizás te incomode, pero es necesario. Quizás te incomode, pero es necesario. Ser intencional para poder tender lazos de relaciones sanas. ¿Y cómo lo hacemos nosotros? Honrándonos. ¿Sabes qué es honrar? Es ver el oro en el barro del otro. Sacar a relucir las virtudes y nunca los defectos. Es destacar aquello que nos bendice y aquello que no, abrazar y orar para que el Señor nos ayude a mejorar. Sacar el oro en medio del barro, honrarnos entre nosotros, salir del anonimato y tender puentes, ser sacerdotes. ¿Sabés qué significa sacerdotes? La palabra para sacerdote es pontífice, el que crea puentes. Y el Señor nos llamó para crear puentes entre nosotros y en otras generaciones. No somos mediadores, pero sí oficiamos como sacerdotes. Dice Apocalipsis, Él nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. El apóstol Pedro dice, sean edificados como casa espiritual y un sacerdocio santo. ¿Por qué? Porque ministramos al Señor y hacemos puentes, construimos, edificamos. Una manera de practicar la comunión real, hermanos, también es con el discipulado. Conectarnos también tiene que ver con el discipulado, porque ser discípulo de Jesús me conecta con el plan de Dios. Ser discípulo de Jesús me conecta al cuerpo, me lleva a vivir como Jesús. Por eso el consejo en esta mañana es, ¿de qué manera práctica puedo vivir siendo un cuerpo, considerando muchos miembros, siendo discipulado? Hermano, ¿querés responder al diseño de Dios? Necesitamos ser discipulados. Te invitamos a que seas intencional en participar de nuestros grupos pequeños, porque la iglesia primitiva perseveraba esto. Partía el pan en las casas, se juntaban y compartían de Cristo.
Para nosotros es importante, es clave, porque en el grupo pequeño donde se practica el discipulado, la comunión, si nosotros logramos sanar nuestro tejido social, no va a haber grietas, no nos van a poder dividir. Será tan importante la expresión de Cristo que veremos la multiplicación sin límite. Hermano, algunas preguntas que te quiero hacer con respecto al discipulado para que veas qué importante que es. ¿Quién realmente conoce tu proceso? Porque yo podré escucharte 5 minutos acá de cómo te está yendo, pero ¿quién realmente conoce? El grupo pequeño, la persona que Dios pone para facilitar y liderar ese grupo, puedo escuchar, puedo hablar. ¿Quién realmente conoce tu proceso? Otra pregunta, ¿quién te corrige? ¿Quién te acompaña? ¿Quién te afirma? ¿A quién le rendís cuentas? Necesitamos ser discipulados. Compartir, ¿con qué estás luchando, hermano? No, pero David, si te enteraras de esto, hermano, cuando confesamos a algún líder o a una autoridad espiritual, lo que estamos haciendo es avergonzar a Satanás, ser libre de ese plan diabólico, dejar de sentirnos acusados por esas cosas que nos tienen esclavizados. Necesitamos ser discipulados. Como pastores, necesitamos tener pastores a quien rendirles cuenta. El diseño de Dios, somos una gran familia, pero el Señor diseñó de esta manera el discipulado. Hermano, ¿quién está orando por vos con nombre propio porque te conoce? El discipulado. ¿A quién estás acompañando para discipular a otros? Porque Cristo se multiplica donde hay comunión, donde hay vínculos reales, donde los miembros están conectados como lo fuimos aprendiendo. Tercer punto, un cuerpo funciona sano cuando sirve con fidelidad. Estamos viendo como lo dice Iglesia Apostólica, ¿sí? Un cuerpo cuando persevera, cuando practica la comunión real y cuando sirve con fidelidad. Para aterrizar a la práctica, ¿qué es esto? Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hermano, y esto no es emoción, no es romanticismo, es ser responsable a la hora de ayudar, colaborar y servirnos los unos a los otros. Y acá me quiero tomar unos minutos para hacer una salvedad. Porque a la hora de servir y de dar, ha habido muchos excesos y abusos. Entonces quiero tomarme unos minutos para compartirte algo. La persona que es inmadura y en esto ve que la iglesia sirve con solidaridad y con compromiso real, pero si la persona es inmadura, todo el tiempo está preguntando, a ver qué me dan, qué me dan, qué me dan. Pero la persona que crece en el Señor y entiende el diseño ya no pregunta tanto a ver qué me dan. La persona que ha crecido en el Señor y ha madurado dice, ¿qué puedo ofrecer? No sé si lo podés ver. ¿Por qué? Porque es verdad que por los abusos muchas personas dejaron de servir y de dar por las cosas que hemos vivido como iglesia de Cristo. Pero siempre volvemos a lo mismo, hermano. Tenemos que responder desde la sabiduría y no desde las heridas. Y no tachar el diseño porque alguien lo usó mal. Entonces, no dejamos de servir, no dejamos de dar con fidelidad porque hemos aprendido el diseño, porque hemos sanado. No podemos tachar lo que Dios estableció porque hemos tenido una mala experiencia. Hay mucha gente que te manipula para que des, obvio. Hay muchos sistemas que te manipulan para que sirvas, obvio. Que te hacen sentir culpable si no lo haces. Te citan versículos como para que sientas la presión de hacerlo. Es verdad, pero el cuerpo no funciona así en la palabra. El diseño no es así, Mirá, hay mucha gente que me rodea y me pide cosas. Gente que viene con necesidades reales y otras personas que exageran un poquito. Pero
Pero siempre he aprendido a ser muy cuidadoso a la hora de responder y de identificar quién está queriendo sacar una ventaja, quiénes son los vivos. Porque he aprendido que muchas veces, por querer ayudar a una persona, le termino haciendo un mal si no soy cuidadoso a la hora de servir y de dar. Lo he aprendido con el tiempo. Porque entendí que la iglesia no está para hacer caridad. La iglesia está para predicar a Cristo, para dar a conocer las buenas nuevas. Y si lo que doy no ayuda a la persona para que salga de la mendicidad, está mal. Y si lo que doy no ayuda a la persona para que deje de victimizarse, no está bien. Y si lo que doy contribuye para que la persona siga abusando del corazón generoso de la iglesia, no está bien. Por eso es importante servir y dar con fidelidad. Ser sabio. Mirá, por años como familia hemos tomado ciertas decisiones porque siempre fue importante nunca dejar de dar y de servir. Te voy a contar un detalle familiar. Por años no hemos salido a comer afuera, no nos hemos ido de vacaciones, no nos hemos comprado mucha ropa. Hemos vivido con lo justo porque siempre fuimos cuidadosos con lo que Dios nos dio para nunca dejar de dar y de servir. Pero con fidelidad, con sabiduría, aún en la escasez, nunca lo hemos dejado de hacer. ¿Por qué? Porque entendimos que todo es de Dios y entendimos que todo lo que Dios nos da tiene un propósito y que lo que Dios nos da es para su plan, es para edificar el cuerpo y es que para que Él sea conocido. Hermano, dar y servir con fidelidad es una muestra de madurez y de sanidad. No lo dejaremos de hacer, pero tendremos que rendir cuenta de cómo lo hicimos. Recordá, en la parábola de los talentos en Mateo 25, vimos que lo que no se usa se pierde. Y muchas veces enterrar no es por rebelión, a veces es por miedo y por temor. No lo hagas. Sacá fuera eso. Sé cuidadoso, sé sabio, sé fiel. Porque Dios honra la fidelidad, es lo que mide. Pero en un cuerpo donde pocos sirven y muchos consumen, el cuerpo se vuelve débil. Un cuerpo en donde cada uno asume su función, el cuerpo se fortalece, se activa. Fíjate lo que dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros. ¿Pero de qué manera? Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Algunas preguntas para que te lleves en este punto. ¿Tu don está enterrado? ¿Tu talento está escondido? ¿Estás edificando el cuerpo? ¿Estás esperando a que te llamen o ya te ofreciste como alguien que está dando y poniendo intención en su actitud? ¿Estás dando con fidelidad o solamente la postura es a ver qué me dan? Recordá, la fidelidad con lo que Dios te dio produce multiplicación. Y no se trata de cantidad, se trata de ser fiel. Un cuerpo donde todos esperan que otro haga se va a paralizar, pero un cuerpo donde cada miembro asume su rol y ocupa su lugar es un cuerpo que avanza y que ve la multiplicación de Dios. El último punto, hermano, y no menos importante, no solamente perseverar en disciplinas espirituales, comunión real, discipulado, no solamente dar y servir con fidelidad, sino que la iglesia primitiva vivía en la misión. Un cuerpo funciona sano cuando vive en la misión. ¿Qué dice Hechos 2:47? Y el Señor añadía cada día los que había de ser salvos. Y a mí me encanta esto, porque lo que vemos acá no es una estrategia de los apóstoles para ver cómo luchan contra la casta sacerdotal de la época. No vemos acá un levantamiento religioso o un sistema de estrategia humana, sino que la multiplicación fue una consecuencia de que el cuerpo funcionaba.
El Señor añadía a los que habían de ser salvos. No era un programa, no era una estrategia, era una consecuencia. El cuerpo, cuando funciona sano, Cristo se ve. Y cuando la gente ve a Cristo, la gente es atraída al cuerpo, dice: yo quiero ser parte. Por eso no estamos preocupados de decirle a la gente: vení un domingo. Porque inclusive la palabra nos dice que vayamos, no que vengamos, ¿no? Pero nosotros venía a ver la experiencia, sino que la gente, cuando ve a Cristo en el cuerpo, es atraída. Es atraída. A ver, la iglesia primitiva no hacía campañas evangelísticas como las que tenemos hoy. Y me encantan, no es que no las comparta. He sido parte de muchas de ellas. Desde chico he participado y son maravillosas. Pero ellos, la iglesia primitiva, expresaban a Cristo no en una campaña evangelística, lo hacían cada día en su vida cotidiana. Nosotros tenemos el área de evangelismo. Sí, en esta iglesia tenemos un área, recuerda, tenemos, si mal no recuerdo, 9 áreas y 8 ministerios funcionando. Que dentro de poquito, en la cartelera que está al fondo, vas a ver todo detallado para que puedas conocerlas. Abajo hay una Biblia hermosa que Alejandro puso con el texto bíblico de este año. Estamos tratando de realizar ese sector, ¿no? Y el área de evangelismo es una de las áreas de servicio de la iglesia. Pero para nosotros, no queremos que ese área sea un área donde las personas que la conforman evangelicen solamente. Yo me anoto ahí, entonces los que son parte del área de evangelismo, ellos tienen que predicar. Y yo estoy acá, en la silla, cómodo. ¡No! Me acuerdo cuando hablé con los chicos del área de evangelismo, muchos no lo entendían. ¿Por qué? Porque nuestra intención como pastores no es que ellos hagan la tarea que todos tenemos que hacer. Nuestra intención como pastores no es que, ahí se anoten la gente que tiene el don. Entonces, no hablo de Cristo porque no tengo el don. No. Quizás los que tienen el don o el llamado o caminan con el oficio ministerial de evangelista tienen esa capacidad sobrenatural de compartir el evangelio de una manera especial. Pero la gran comisión, hermano, es para todos. Entonces, cuando yo le explicaba a Nico y los que conforman el área, no lo entendían. Le digo: chicos, la tarea no es de ustedes, es de todos. Mi expectativa, ¿cuál es? Que ellos que tienen el don, que han sido diseñados, que el Espíritu Santo le ha asignado este maravilloso ADN en su espíritu, impartan en nosotros y nos enseñen a vivir con compasión por los perdidos. Que ellos nos enseñen cómo les mueve la compasión. Y no es que vos no seas un buen hijo de Dios, no es que no tengas el llamado, sino que el Señor quizás te dio otro don, otro talento, y está bien. Está bien que sea así. Pero nosotros corporativamente tenemos que vivir en misión, compartiendo. El área de evangelismo es para que nos impartan la compasión, nos enseñen cómo hacerlo. Algunas preguntas para aterrizar esto, hermano. ¿Estás orando por alguien específico que no conoce al Señor? ¿Por quién estás orando que está apartado? No, pero eso ora el grupo de intercesión y después que vayan. No. ¿Estás clamando por esa persona? ¿Tu entorno sabe que sos un discípulo de Jesús? O decís: no, pastor, no sabe qué bien, pasé inadvertido, nadie sabe que soy hijo de Dios. No, a ver si me mando una y dejo mal parada la iglesia y el Señor. No. ¿En dónde estás? Conocen, identifican que tu carácter confirma lo que estás predicando. Porque Cristo se multiplica cuando dejamos de estar detenidos en 4 paredes y vivimos en la gran comisión como algo natural de cada día. La iglesia vivía en la misión. Hermanos, hoy cerramos esta serie con una convicción clara. No fuimos llamados solos a entender que somos un cuerpo y a descubrir cómo funciona el cuerpo, sino que fuimos llamados a vivirlo de manera práctica para ser una iglesia sana.
No basta con saber que somos muchos miembros y que somos necesarios. Tenemos que movernos, como lo dice la palabra. Un cuerpo sano, hermano, persevera, permanece en Cristo para dar fruto. ¿Y cómo es permanecer en Cristo? Su palabra, intimidad y siendo parte del cuerpo. Si permanecemos ahí, probablemente sin darte cuenta, veas, tengo más paciencia, soy más manso, tengo más fe, más fidelidad. El fruto comienza a aparecer. De repente amo y perdono las ofensas. ¿Por qué? Porque estoy permaneciendo en Cristo. Fuimos llamados a conectarnos en comunión, darle prioridad al discipulado. De repente te encontraste con alguien en el cual pudiste abrir tu corazón y confesar tus luchas. Y dejaste de sentirte avergonzado por Satanás, que te acusa día y noche con esas cosas que Cristo ya perdonó y venció en la cruz del Calvario. Pero hablar con mi líder, con mi autoridad espiritual y avergonzar a Satanás es parte de la comunión y el discipulado. Claro, por años nos escandalizamos, juzgamos, le pisamos la cabeza, tiramos piedras a aquella gente que veíamos que estaba embarrada. Pero ¿qué nos dice el Señor? No, nos ceñimos la toalla y nos lavamos los pies unos a otros. De eso se trata la comunión y el discipulado. Fuimos llamados a servir con fidelidad, dando, invirtiendo en el reino. No mal administres ni tu familia, ni tu trabajo, ni todos los bienes que Dios te dio. Pero no olvides que todo eso sea para la gloria de Dios y colaborar con su plan, porque el Señor te va a pedir cuentas de eso. No, David, ahora voy a dejar mi trabajo porque siento que tengo que hacer. No descuides la provisión de Dios. Yo no estoy hablando de eso. Jamás te diría eso. Ahora, si vos me decís, Dios me habló y me está llamando a tomar una decisión de fe, oraremos, te acompañaremos y veremos el fruto de la palabra de Dios en tu vida, porque nosotros tomamos una decisión así un día. Pero tiene que ser el Señor. No puede ser emocional. No descuides, pero sé fiel. Y por las heridas no dejes de dar y de servir. Animate a creerle a Dios desde la sabiduría, desde el diseño. Un cuerpo sano vive en la misión. ¿Sabes, hermano, por qué es necesario dar a conocer a Cristo cada día? Porque de esa forma colaboramos con el plan de Dios. Porque Mateo 24 dice: y será predicado este evangelio del reino a toda criatura, y entonces vendrá el fin. El fin del mundo, el fin del pecado, hermano, y el establecimiento del reino eterno de Jesucristo. Y nosotros reinaremos con Cristo y veremos su gloria como las aguas cubren el mar. ¿Cuántos dicen amén? Cuando la iglesia vive en misión, está esperando y apresurando la venida del Señor. De esa manera efectiva somos un cuerpo, muchos miembros. Hermano, hoy profundizamos en este último mes no en una cuestión de información simplemente, sino hicimos hincapié en una cultura, una manera de vivir. Y la idea no es solamente hablarlo, sino ponerlo en práctica, movernos. Hermanos, ¿querés ser el cuerpo de Cristo? Dios te usará como esos brazos que abrazan el herido y aquella persona que nadie quiere abrazar. Dios te usará como la boca de Jesús para sanar a través de las palabras de vida que salgan de tu boca, de tus labios. Dios tocará tus ojos porque te impartirá su compasión para ver la necesidad que te rodea y ser fiel con lo que Dios te dio. Hermano, este año no es un año solamente de entender, sino de poner en práctica, poner las manos en el arado. Porque Cristo no se multiplica con espectadores, se multiplica con miembros que funcionan y que responden al diseño de Dios. Después de todo lo que escuchamos, antes de terminar y antes de participar de la cena, hermano, ya sabes quién sos.
Ya sabes cuál es el diseño, sabes cuál es la meta y que tenés que administrar. La pregunta es, ¿está funcionando como lo enseña la palabra? ¿Estás respondiendo o simplemente asisto, participo con lo mínimo indispensable? Porque muchas veces el problema no es la falta de enseñanza, es la falta de respuesta y de decisión, de comprometerme, de perseverar. El Espíritu Santo hoy no te está dando información, te está invitando a tomar una decisión. El diseño ya fue revelado. La multiplicación dependerá de nuestra respuesta. Y el primer domingo de esta serie, hace un mes atrás, dijimos, no sabemos qué dar, pero le damos el sí al Señor. Mi respuesta es sí. ¿Cuánto le dicen sí al Señor? Te invito a ponerte de pie. Vamos a terminar.